Listo, está Gracias, grabando. profe. De nada. Gracias. Entonces, estuvimos hablando ya de la estructura de las biomoléculas, la manera en que se supone, bajo las condiciones de la Tierra primitiva, eh, se dieron las circunstancias ideales para que a partir de moléculas inorgánicas, como lo era el carbono, el hidrógeno, el amoníaco, el amonio, perdón, eh, estas moléculas que abundaban en la Tierra primitiva comenzaran a interactuar entre sí y comenzar a formar las primeras estructuras orgánicas, que con el paso del tiempo y el cambio de las condiciones de la Tierra, estas moléculas orgánicas siguieron cambiando, siguieron aglomerándose y formando estructuras más complejas hasta llegar a las biomoléculas. Y a este proceso se le denominó como evolución química, ¿va? Y se dijo también que la evolución química era solo una parte de la ecuación para llegar a la formación de la primera célula, porque posterior a la formación de las primeras biomoléculas, estas biomoléculas todavía tuvieron que pasar por un gran proceso de interacción entre ellas para formar estructuras supramoleculares y comenzar a dar la formación de las estructuras celulares iniciales, que son lo que vamos a ver en las próximas clases, iniciando de ahora. A lo largo de esta explicación, pues vimos varias cosas, ¿no? ¿Sale? Hablamos de las diferentes moléculas orgánicas que se encuentran formando parte de las biomoléculas, los grupos funcionales como se... Ah, no, no estaba compartiendo pantalla, solo les estaba platicando, apenas la empecé a compartir, ¿sale? Entonces, hablamos de los diferentes grupos funcionales que van a estar formando parte de estas biomoléculas, ¿sí? Y comenzamos a hablar, como les mencioné, de este proceso de evolución química, ¿sale? Les di un pequeño breviario histórico de algunos hechos importantes que dieron pauta al cambio de pensamiento de una teoría creacionista o vitalista, ¿sale? Hasta un punto de vista evolucionista, pasando por Friedrich Wöhler, Edvard Buchner, y hasta llegar a la teoría del caldo primitivo de Alexander Oparin y Halden, ¿sale? Pero que ellos nada más habían propuesto este pensamiento, ellos nunca fueron capaces de probar esa teoría, ¿sale? Y fue hasta los años 50 que llegaron Stanley Miller y Harold Urey con su experimento conocido como el experimento de Miller y Euler, que probaron que precisamente la teoría del caldo primitivo era perfectamente viable y era la teoría más aceptable hasta el momento, incluso sigue siendo la teoría más aceptable hasta ahora, de cómo se fue dando esta evolución química y posteriormente la generación de las primeras biomoléculas. Se habló un poquito de las implicaciones en las ciencias de la salud, las implicaciones de la bioquímica en las ciencias de la salud, ¿sale? Hablamos de diferentes cosillas por ahí y llegamos a el circuito metabólico. Y les decía que esta analogía era la que más me gustaba porque precisamente al representar como un circuito todas las rutas metabólicas más importantes de la célula, una afectación en un punto de alguna de estas vías podía eventualmente repercutir en el resto del circuito y generar daños o alteraciones de gran importancia, ya sean benéficas o perjudiciales para una célula y o organismo.
Terminando con ese breviario cultural, comenzamos a hablar un poco sobre la clasificación de los organismos de este planeta y les mencioné que la más general y más aceptada y más útil es la clasificación de los 3 dominios de la vida. Esta clasificación se basaba en la secuencia de nucleótidos de lo que se conoce como ARN ribosomal y clasificaba a todos los seres de este mundo en 3 grandes dominios. ¿Cuáles eran esos 3 grandes dominios? Bacteria, Era bacteria, bueno, ya lo van a decir. Bacteria, arqueobacteria, ¿y cuál? Eucariota. Y eucaria. Eucariota. Eucaria, ¿va? Y estos 3 dominios, o mejor dicho, esta clasificación fue propuesta por el biólogo Carl Woese en los años 80 y este era el diseño o el árbol que él había diseñado, ahora sí que valga la redundancia, a partir de esos estudios, en donde se partía de un tronco común que representaba el ancestro común o la primer célula, ¿sale? Que a través del paso del tiempo y diferentes circunstancias comenzó a diverger. Y de una célula, de un ancestro en común, comenzaron a ramificarse estos diferentes organismos, dando como resultado los 3 grandes dominios, bacteria, arquea y eucaria. Se dijo también que las arqueobacterias y las eucarias estaban más relacionadas entre sí que bacterias como tal y arqueobacterias, lo cual les decía que era un hecho relevante porque se supone, de acuerdo a la teoría endosimbiótica de Lynn Margulis, que el origen de la primera célula eucariota fue el resultado de la fusión de 2 bacterias diferentes. Entonces, resultaba un poco confuso que, si bien las eucarias derivaban de las bacterias, estas no estuvieran tan emparentadas como con las arquea. Pero bueno, eso ya lo vamos a discutir posteriormente para que vean por qué se dio así esto. Aparte de estos 3 dominios, yo les mencionaba la clasificación de los 5 reinos, que la versión digamos, más actual, también fue propuesta por la misma bióloga Lynn Margulis, ¿sale? Y pues estos reinos eran los clásicos, Animalia, Plantae, Protista, Monera y Fungi, ¿vale? Después de esto, hablamos un poco de las características de los seres vivos, ya para que no se estuvieran peleando en qué estaba vivo y qué no. Y posteriormente hablamos un poquito de la teoría celular y sus postulados. ¿Sale? Para finalmente llegar a la actividad, bueno, al tema referente a la actividad que les pedí que realizaran, que era definir las características de los grupos más abundantes de este planeta en cuanto a tipo celular nos referimos. Y esos son los procariotas y los eucariotas. Entonces, antes de comenzar, de acuerdo a las tareas que me enviaron, vamos a ver. Alguera Peña, Mauricio, ¿estás? Sí, aquí estoy. A ver, dime una característica de procariotas y una de eucariotas. Que en su reproducción es asexual por visión binaria de las procariotas. Ok. Procariotas, perdón. Y en la de eucariotas es asexual por fisión binaria, gemación y entre otras. Y puede ser también sexual. Ok. A ver, ahora
dime tú mismo, ¿a qué se refiere que haya reproducción sexual? Ah, que tiene ah, ¿Coito? No, no gametos. se refieren a eso. No, ¿A qué se hace referencia que una célula tenga reproducción sexual? A ver, porque tiene órganos gametos. no, no. O sea, sí va por ahí la onda, pero a ver, Rocío Nieves. Ay, iba a decir que porque necesitan una otra célula para poder aparearse o bueno, reproducirse. mm, Sí y no. ¿Qué tiene que ver el hecho de que se necesite de una segunda célula para poder llevar a cabo un proceso de reproducción sexual? Velázquez Velasco. ¿Qué pasó? ¿Vas a hablar o no? Que se dividen a través de la meiosis. Ok, tú te vas acercando más. ¿Y qué es la meiosis? ¿O qué pasa en la meiosis? Así, en general, no quiero que me digas detalles, solo dime qué pasa en la meiosis. ¿Por qué se hace una diferencia entre mitosis y meiosis? Por el número de cromosomas al final de la división. Ok, digamos que sí. Una reproducción sexual que sí es una característica exclusiva de células eucariotas. Es sexual porque hay recombinación de cromosomas. Entonces, ustedes imaginen esto. Hay dos células, ¿no? Disculpen que dibuje tan mal. Tengo un pulso muy feo. Imaginen ustedes que hay dos células, ¿sale? Entonces, estas dos células tienen su material genético y son células eucariotas, ¿va? Tienen su material genético en el núcleo celular, ¿sale? Ese núcleo contiene al material genético disperso, digámoslo así, pero cuando estas dos células entran en contacto para dar una célula hija, ¿sale? Que vamos a ponerle hija. Lo que pasa con ese material genético que tienen las dos células, ¿sale? Es que ese material genético se va a combinar. Entonces van a tener la mitad del material de una de las células y la otra mitad del material va a ser de la otra célula. Entonces, por esa combinación del material genético es que se habla de una reproducción sexual, cosa diferente a lo que pasa con una célula procariota, en la que una sola célula puede dar lugar a dos células hijas, ¿sale? Que van a ser exactamente iguales en todo sentido a la madre, ¿va? Y esta célula madre también tiene su material genético, ¿ok? Pero como aquí no interactúa con ninguna otra célula, no hay recombinación de ese material. Entonces, por eso les digo que las células hijas son una copia exacta de la madre, porque prácticamente el material genético de la madre se divide a la mitad para dar lugar a las dos células hijas. Entonces, son exactamente iguales. Y a esto es a lo que se refiere una reproducción asexual, que no hay recombinación del material genético. ¿Sale? Entonces, ahora, ¿qué otra característica
encontraron que diferencia a una célula procariota de una célula eucariota? No tiene organelos, la procariota no tiene organelos citoplásmidos y la eucariota. Citoplasmáticos. ¿Sale, Ray? Pero sí, No, estás en lo me correcto. salió citoplásmidos. ¿Ok? Es correcto. Las células procariotas carecen de organelos intracelulares. Definámoslo mejor así. Carecen de organelos intracelulares. Mientras que la célula eucariota sí posee organelos intracelulares. Escalante Cuevas. Yo encontré que también son diferentes en su tamaño. Una procariota mide de 1 a 10 micras y una eucariota mide de 10 a 100 micras. Ok. Eso del tamaño ciertamente es muy variable, pero sí hay una tendencia a que las células eucariotas sean más grandes que las células procariotas. Es tal así que en muchas enfermedades bacterianas, las bacterias que corresponden a las procariotas se meten dentro de una célula eucariota para digamos, crecer en ella. Entonces, eso no sería posible si no existieran estas variaciones tan enormes en el tamaño celular. Y esta variación en el tamaño se debe, entre otras cosas, precisamente a la presencia de organelos intracelulares por parte de las células eucariotas. ¿Sale? Quintero Vázquez, la última y ya le seguimos. Bueno, yo encontré que las células procariotas carecen de núcleo, mientras que las eucariotas tienen un núcleo. Eso de carecer de un núcleo es, digamos, está mal dicho, ¿sale? Y ahorita vamos a ver por qué. Es mejor decir que el material genético de una célula eucariota está recubierto por una membrana formando el núcleo, mientras que el material genético de una procariota no lo está. Y ahorita les digo, vamos a ver mejor esto. ¿Sale? Pero antes, les quiero mostrar un video. ¿Va? Este video circuló en Facebook, de hecho, fue en Facebook, hace unos... Es mucho más viejo, pero se puso de moda en Facebook, no sé por qué, hace como unos 4 o 5 años. Y hasta la gente que no sabía ni qué onda, qué era, lo andaba compartiendo y decía, oh, no manches. Pero sí, digamos que es interesante, miren. ¿Y por qué no puedo? Ok, a ver. Creo que... Esperen, dificultades técnicas. Ok, ahí está. Tararán, tan, 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 tan. Pararán, param, pam, 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 pam. Ya está. ¿Ven todos la pantalla? Este video se llama La vida interior de la célula, ¿sale? Y trata precisamente de representar toda la cadena de eventos que ocurren dentro y asimismo fuera de una célula para que pueda hacer una única cosa, ¿sale? Ni siquiera es que vaya a hacer múltiples tareas, sino que es solamente para que pueda hacer una sola cosa. Y esas múltiples tareas corren a cargo de un montón de moléculas, ¿sale? Y entonces
se pone interesante porque precisamente nos muestra cómo es este mundo microscópico y cómo es que nosotros lo imaginamos. Aquí lo que iniciamos viendo es un macrófago. ¿Sale? ¿Sí saben lo que son los macrófagos? No, pero No, ¿No? profe. Tipo de glóbulo blanco, ¿no? Ok, son un tipo de glóbulo blanco. Son células inmunitarias. Son células que forman parte de nuestro sistema inmune. ¿Ok? Nos defienden contra infecciones y contra enfermedades patógenas. Sí, ok, sí. ¿Va? ¿Participan en la respuesta inmune adaptativa? No, innata. Sí, en la respuesta inmune innata, que es el primer tipo de respuesta inmunológica que se detona ante algún tipo de enfermedad, digámoslo así. Y pues son los primeros, y los macrófagos en particular son de las primeras células inmunitarias de este tipo de respuesta inmune innata que son reclutados al sitio de infección o al sitio de afección. ¿Sale? Entonces los macrófagos, justamente como se ve en el video iniciando, se mueven a través del cuerpo y ciertamente se mueven así como lo representa el video, una especie de fenómeno de rodamiento, ¿va? Y sucede que así se van trasladando de un sitio del cuerpo al otro e incluso se pueden meter entre tejidos, ¿sale? Para llegar así más rápido al sitio al que tienen que llegar. Pero lo que nosotros estamos viendo, pues es lo que ocurre, digamos, a un nivel macroscópico, es decir, la célula se mueve a través del cuerpo. Pero ¿qué es todo lo que tiene que ocurrir para que esta célula pueda hacer eso? Y a cargo de quién corren todas esas actividades, es lo que trata de representar o de ilustrar este video. Entonces ahí vemos cómo va rodando ese macrófago, ¿sale? Y lo primero que nos muestran es cómo mantiene el contacto el macrófago con el tejido o el vaso, porque ahí está rodando a través de un vaso sanguíneo. Y se dan cuenta, estas cositas que se muestran son proteínas. Las proteínas tienen múltiples funciones en una célula. Sirven como sostén, sirven como enzimas, sirven como pegamento. En este caso, estas proteínas que están interactuando por parte del vaso sanguíneo y por parte de la célula, se pegan, interactúan entre sí y eso permite al macrófago pegarse a la pared del vaso sanguíneo, ¿sale? Y moverse, porque si se fijan, unas se pegan, otras se despegan, unas se pegan, otras se despegan, y así van. Ahora, yéndonos más hacia la estructura del macrófago, esto está en la membrana plasmática. Estas proteínas son proteínas extracelulares, tanto de las células del vaso como de las células del macrófago. Ya vamos a ver ahorita qué es eso de extracelular. Y esto que nos muestran ahorita, ya vamos a ir de afuera hacia adentro de la célula. Entonces, como vamos de afuera hacia adentro, primero nos muestran lo más exterior, que sería la membrana plasmática. ¿Sale? Y si se fijan, es fluida, es motil. La membrana plasmática no es estática. Y todas esas bolitas que están ahí moviéndose se llaman fosfolípidos. Esto que ven aquí, ahorita lo vamos a ver más a fondo, la membrana plasmática está constituida por diferentes cosas. Fosfolípidos principalmente, pero también hay porciones de colesterol y esas porciones se conocen como balsas lipídicas o lipid wraps. ¿Sale? Y precisamente nos tratan de mostrar todas estas diferentes partes de la membrana, ¿sale? Entonces aquí hay estas balsas, precisamente se denominaron balsas porque están flotando y moviéndose sobre la membrana plasmática, llevando diferentes cosas. Aquí son más constituyentes de las membranas, proteoglicanos, proteínas de membrana, así se les denomina, que están interactuando unas con otras para que todos estos fenómenos celulares se lleven a cabo. Ahora, la membrana plasmática consta de tres partes. La parte externa,
la parte de en medio y la parte interna. Entonces lo que nos mostraron fue la parte externa, luego la parte interna y ahora nos muestran luego la parte de en medio y ahora nos muestran la parte interna. ¿Sale? Entonces ahora estamos viendo lo que hay dentro de la célula. Y esta que ven aquí, esa moradita, son proteínas. Les digo, aparte de los lípidos, también hay proteínas formando parte de la membrana celular. ¿Sale? Esos como hilos blancos son filamentos del citoesqueleto. ¿Sale? Y ese citoesqueleto funciona como andamios, como estructuras de sostén. Se le conoce como la arquitectura celular, que permite a la célula mantener su forma. Y está constituido de diferentes cosas que ahorita vamos a ver. ¿Sale? Pero no es estático, también es fluido. Si se dieron cuenta, el macrófago va rodando y como al momento de ir rodando se va aplastando la celulita. Entonces, la forma de una célula no es estática, se puede alterar. Y se puede alterar gracias a que tanto la membrana como el citoesqueleto son fluidos. ¿Sale? Aquí nos están mostrando más a fondo la estructura del citoesqueleto. Nos muestran lo que se conoce como filamentos de actina. ¿Va? Y a través de esos filamentos, estas cosas no solo funcionan como estructuras de sostén, ¿sale? También tienen otras diferentes funciones como de comunicación. Y aquí lo que nos muestran es otro tipo de parte del citoesqueleto que son los monómeros de tubulina, ¿sale? Que se van deshaciendo y se van formando, ¿va? Y hay varios eventos relacionados con esta formación y esta destrucción de estos microtúbulos. Y aquí van también otro tipo de microtúbulos formándose y tienen diferentes formas, ¿sale? No todo lo que forma una sola cosa, en este caso un solo organelo, porque el citoesqueleto es un organelo, tiene que tener la misma forma. Tienen diferentes estructuras dependiendo de para qué sean utilizados, ¿va? Y por ejemplo, esta es otra de las funciones que les mencionaba, que las estructuras de sostén que forman el citoesqueleto no solamente sirven de sostén, sino de comunicación, porque funcionan como una especie de carreteras para que otros tipos de proteínas, en este caso proteínas motoras, viajen a través de ellos y lleven cosas de una parte de la célula a la otra. Eso, por ejemplo, es una mitocondria que se va moviendo también a través de los filamentos de actina del citoesqueleto de la célula. ¿Sale? Entonces, incluso organelos de gran tamaño se pueden desplazar. Este es el centrosoma, que digamos es el centro de arquitectura de las células, si está bien dicho eso, no lo sé. Ahora nos muestran el núcleo, y el núcleo es una estructura porosa, y eso que va saliendo del núcleo es lo que se conoce como RNAs mensajeros, que se van acoplando a lo que se conoce como el ribosoma, que son esas bolitas verdes. Recorre el ribosoma ese RNA mensajero, y del RNA mensajero salen nuevas proteínas. Y esto forma parte de lo que se conoce como dogma central de la biología molecular, que también lo vamos a ver más adelante. ¿Sale? Ahí van otra vez el mismo proceso, sale RNA mensajero, se acopla el ribosoma lo recorre y se comienza a generar el proceso de formación de proteínas. ¿Sale? La formación de proteínas es un proceso que es continuo en la célula. Ese fenómeno jamás se detiene, porque si se detiene, la célula muere. Y ahora vamos a otro organelo, que es el retículo endoplasmático, que este cumple varias funciones. Sirve de, digamos, como sistema de destoxificación celular, pero también ahí se pueden sintetizar proteínas. Está, digamos, íntimamente relacionado con el núcleo de la célula. Este de aquí es el aparato de Golgi. Y si se fijan, tiene como muchos plegamientos, es como un papel corrugado.
más o menos. Y todos esos plegamientos corresponden a diferentes partes del aparato. La cisterna externa, media e interna, ¿sale? Y cada una de esas partes tiene diferentes funciones, ¿va? Y otra vez regresamos a la membrana plasmática que está como sacando cosas hacia el exterior de la célula, ¿sale? Que es un fenómeno de comunicación extracelular. Y todo esto que se está orquestando a nivel microscópico, no olviden cuál es el objetivo. El único objetivo de esto es permitirle al macrófago seguirse moviendo. Entonces, vean la cantidad de procesos que se tienen que llevar dentro de la célula únicamente para una sola tarea celular. ¿Sale? Tratar de que entiendan cada una de estas partes, cada una de estas estructuras, cada uno de estos actores es lo que voy a intentar hacer a lo largo de este curso, ¿sale? Y para eso, pues tenemos que ir paso por paso. Y el primer punto que hay que tocar, pues es conocer exactamente cómo está formada una célula eucariota, ¿sale? Nos vamos a enfocar solamente en las células eucariotas. Y miren ahora, el macrófago llega al sitio al que tiene que ir y cambia de forma. Y esto es gracias a que les digo que tanto la membrana como el citoesqueleto son dinámicos, no son estructuras estáticas. ¿Y eso para qué? Pues porque, como les dije, atraviesa células, atraviesa tejidos para llegar más rápido al sitio de reclutamiento. ¿Sale? Y ya. Todo eso son procesos que se llevan constantemente en una célula y algunos están más marcados que otros dependiendo del tipo celular del que hablemos. Pero todos estos fenómenos son continuos, nunca se detienen a lo largo de la vida de un organismo, ¿sale? Entonces, espero que les haya gustado. Y es lo que suelo hacer siempre antes de iniciar precisamente con esta clase ya de lleno a hablar de las características de una célula, para que vean y se den cuenta de lo amplio que es estudiar tan solo una sola célula. Entonces, ahora, siguiendo con las diferencias entre células procariotas y células eucariotas, yo también tengo esta tablita, ¿sale? La hice con mis propias manitas, valoren mi esfuerzo. Entonces, primero tenemos que definir qué es una célula procariota y qué es una célula eucariota. Etimológicamente hablando, ¿qué fue lo que encontraron como definición de una célula procariota y de una célula eucariota? Procarionte es sin núcleo, ¿no? Sin núcleo, y eucariota Con núcleo. con núcleo. Yo encontré que, bueno, Ajá, no, a ver, sí, dime. yo encontré que todo viene de antes y cariote de núcleo, y que quería decir que era que carecen del núcleo. Y en las eucariotas, eu verdadero y cariote núcleo, es decir, que presentan un núcleo. Un núcleo definido, exactamente. Una célula procariota, y esta definición viene de los primeros estudios bajo microscopio, desde Leeuwenhoek hasta los posteriores avances en este instrumento. Y la primera característica que vieron así muy notoria entre células es que algunas precisamente tenían una estructura bien definida que posteriormente se supo que contenía al material genético. Y a esta estructura bien definida se le denominó núcleo. ¿Sale? Pero esto era característico de solo algunas células, porque había otras tantas
cuyo material genético no estaba delimitado por ninguna cubierta, por ninguna membrana. Y a estas que no estaban, que no tenían encerrado, por así decirlo, a su material genético, les denominaron carentes de núcleo. Y pues como les gusta mucho el griego para definir cosas, utilizaron etimología griega: procariotas, carentes de núcleo; eucariotas, con núcleo verdadero. Ahora, ¿qué tipo de células van a encontrarse en cada uno de estos grupos? Bueno, en las procariotas van a estar presentes bacterias y arqueobacterias, ¿ok? Ambos dominios, todas las células que comprenden esos dos dominios, bacteria y arqueobacteria, van a estar consolidadas dentro de los procariotas, mientras que todas las células que entran dentro del dominio eucaria van a pertenecer al grupo de los eucariotas, ¿ok? Pero yo hace un momento les dije que eso de carente de núcleo no es correcto, ¿sale? Y ahorita vamos a ver por qué. Pero vamos a empezar con características un poco más generales. Entonces, la primera característica, y esto sí es así de primera característica, es que tanto células procariotas como células eucariotas difieren en un tipo de ácido nucleico. Ya cuando lleguemos a ácidos nucleicos, se van a dar cuenta que existen varios tipos, ¿sale? Y que cada uno de esos tipos de ácidos nucleicos llevan a cabo una diferente función. Entonces, en este sentido, hay diferentes tipos de ácidos nucleicos y uno en el que difieren casi por unanimidad células procariotas y eucariotas es en uno que se conoce como ARN ribosomal. ARN, ácido ribonucleico. La R minúscula es por ribosomal. Ya después van a ver qué es eso. Entonces, esta diferencia esencial entre procariotas y eucariotas es que las procariotas poseen un ARN ribosomal 16S y las eucariotas poseen un ARN ribosomal 18S. La S tiene que ver con algo que se llama coeficiente de sedimentación, que es un concepto que tiene que ver con la centrifugación, ¿sale? No me voy a meter más en eso, solamente es para, por si tenían la duda, que yo sé que sí, porque están bien interesados en mi clase, solamente por eso lo comento, ¿va? Entonces, esta diferencia entre ARNs es porque el de eucariotas es más grande que el de procariotas, ¿sale? Por eso uno es 18 y otro es 16, ¿va? Luego viene la diferencia en tamaño que ya me habían comentado. Ustedes encontraron una diferencia en tamaño mucho más grande. Yo la que tengo aquí es de las procariotas de 0.2 a 6 micras y las eucariotas de 1 a 20 micras. Pero como les dije, como son tan variadas en tamaño estas células, realmente no importa los rangos de tamaño, solamente que sepan que las eucariotas usualmente son más grandes que las procariotas. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Sí, medio. Ahora, Sí, profe. gracias, qué bien que me estén poniendo tanta atención. La siguiente característica
tiene que ver con el tamaño del genoma de la célula. ¿Ustedes saben qué es el genoma celular? ¿Saben a qué se refiere esa palabra de genoma? ¿El código genético? Exacto, no. El código genético es para, ahora sí que decodificar el genoma. Pero el genoma, ¿a qué se refiere? ¿Al material genético? Al material genético, que no es lo mismo que el código genético. El material genético de una célula es, bueno, ustedes han visto películas, ¿no? Quiero creer. Jurassic Park, Resident Evil, no sé, cualquier película en la que se cree una especie de mutante o una especie de ser vivo que no existe actualmente, siempre muestran una estructura de DNA, ¿no? Algo así. De hecho, es lo que les dibujé ahí hace rato. ¿Sale? Siempre muestran una estructura, pues así. ¿Sale? Dos cadenas como serpientitas que muestran como uniones así, ¿no? Esto esto que representan así, se conoce como ADN, ¿sale? Como ADN, ¿sale? ADN, ácido desoxirribonucleico, ¿sale? Es un trabalenguas. El que lo diga bien para el final del año y del semestre tiene una décima más en su promedio, ¿va? Entonces, este ADN, este ácido desoxirribonucleico, está compuesto de algo que se conoce como bases nitrogenadas, ¿sale? Ya cuando veamos ácidos, ok, Blancarte no cuenta para esto que acabo de decir. Entonces, estas bases nitrogenadas para el ADN son 4. ¿Cuáles son estas bases? Adenina. Citosina, guanina. Citosina, guanina y Exactamente. timina. Adenina, guanina, Citosina y timina. citosina y timina. Muy bien, parece que ya van recordando un poco de sus clases. Entonces, la adenina se representa con una A, la guanina se representa con una G, la citosina con una C y la timina ¿con qué creen? Sorpréndanme. Una G. ¿Una qué? Una T. No, Una T, exactamente, una T. ¿Va? Entonces, si ustedes se fijan, pues estas dos cadenas, ambas cadenas son de ácidos nucleicos, son de ADN, ¿va? Entonces, como son de ADN, están constituidas de bases nitrogenadas, que son estas 4. Entonces, a lo largo de estas cadenas, nosotros podemos ver o representar algo así. ATCG, 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 ATCG. Y otra vez ATCG. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si nosotros nos pusiéramos a ver cómo está estructurada esta cadena, pues son bases nitrogenadas. Entonces veríamos que a lo largo de la estructura, ¿sale? Veríamos que a lo largo de la estructura, a lo largo de esta cadena azul y de esta cadena rosa, nosotros encontraríamos adenina, timina, citosina, guanina, en diferentes órdenes entremezcladas, pero a lo largo estaría así, adenina, timina, citosina, guanina, en todos lados.
Entonces, si nosotros en vez de tener esta cosa enrollada, la empezamos a alargar, encontraríamos que podríamos tener estas líneas que yo escribí aquí, ATCG, ATCG, ATCG. Entonces, estos ácidos nucleicos, este ADN y esta secuencia de bases nitrogenadas es lo que se conoce como genoma celular. ¿Por qué es tan importante? Porque este genoma, esta combinación de 4 letras, que en realidad son combinaciones de bases nitrogenadas, es lo que definen las características de un ser vivo. ¿Sale? Dependiendo de cómo estén combinadas estas 4 bases nitrogenadas, dependiendo de la secuencia que sigan, nos van a decir qué características puede mostrar un determinado ser vivo. ¿Sale? Y entonces, estas cadenas, como van a contener las instrucciones para decir cómo va a ser este ser vivo, pues pueden ser de diferente tamaño las cadenas. El genoma puede ser de diferente tamaño, porque no todos los seres vivos van a tener las mismas características o necesitan tener las mismas cosas. Entonces, por esta diferencia de necesidades, los genomas varían en tamaño, ¿va? Entonces, usualmente, los genomas de procariotas son más pequeños que los genomas de eucariotas, ¿sale? Y eso lo podemos ver aquí en la tablita. El tamaño del genoma de las procariotas va de 10 a la 3 a 10 a la 4 PB. ¿Qué significa PB? Pares de bases. Ahorita les voy a decir por qué pares de bases. Mientras que el tamaño del genoma de eucariotas va de 10 a la 4 hasta 10 a la 11 o más pares de bases. ¿Va? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, ¿por qué pares de bases? Porque si se fijan, yo puse una cadena rosa y puse una cadena azul. Y entre ellas puse 2 rayitas, ¿va? Estas 2 rayitas representan lo siguiente. Ambas cadenas tienen su propia secuencia de bases nitrogenadas. TAGC, 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 TAGC. Entonces, como ambas cadenas tienen su propia secuencia de bases nitrogenadas, estas rayitas representan que entre una cadena y la otra, las secuencias se van a estar uniendo o interactuando. Las bases nitrogenadas de una cadena y la otra van a estar interactuando. Entonces, por ejemplo, una A va a interactuar con una T de la otra, una T con una A de la otra, una C con una G con una C de la otra. ¿Sale? Y en este sentido, cada base nitrogenada de una cadena y de la otra se van a relacionar, se van a estar uniendo por pares, es decir, 2 bases van a estar uniéndose. ¿Sale? ¿Sí se va entendiendo esto? Sí, profe. Ok, entonces como van a estar uniéndose por pares, entonces cuando nosotros hablamos de una longitud de genoma, tenemos que referirnos al tamaño de las 2 cadenas. Y como las 2 cadenas se están apareando por pares, por eso es que hablamos de pares de bases. ¿Sale? Y entonces podemos seguir con las siguientes características.
que ya la cuarta es precisamente de donde vienen el nombre de cada uno de estos grupos. Las procariotas no poseen núcleo definido, mientras que las eucariotas sí lo poseen. Pero esto, les dije, no es del todo cierto. ¿Por qué? Bueno, vamos a poner otra vez. ¿Puedo borrar esto? Sí, supongo que Sí. ya o le tomaron screenshot o ya lo apuntaron, dependiendo de qué tan flojo sea. Entonces, vamos a poner dos células. La azul, una célula procariota. La roja, una célula eucariota, ¿va? Más grandota. Entonces, según la definición de lo que es una célula eucariota, la célula eucariota posee un núcleo definido, ¿no? Entonces, el núcleo definido, al fin de cuentas, representa un organelo celular. Y este organelo celular, la función que lleva a cabo es almacenar el genoma celular de una célula eucariota, ¿sale? Entonces, todo el genoma está contenido dentro del núcleo de una célula eucariota. Y este núcleo está localizado en una zona específica de la célula, es decir, no lo vamos a encontrar en cualquier lado, lo vamos a encontrar siempre en una zona específica de la célula. Dentro de esta zona específica sí tiene un cierto grado de libertad de movimiento, pero siempre va a estar en una zona delimitada del núcleo, ¿sale? Y ese núcleo va a estar conteniendo el material genético. Eso en una célula eucariota. En una célula procariota, ¿sale? En una célula procariota, el material genético de la célula no va a estar delimitado por una membrana. Al fin y al cabo, la membrana que delimita el material genético es lo que se llama núcleo. Pero en una célula procariota no va a existir esta membrana que delimita al material genético. Sin embargo, ¿cómo ven que puse el material genético en la célula procariota? ¿Lo puse disperso en toda la célula o direccionado a una zona en específico? Direccionado, ¿no? Direccionado. Eso quiere decir que a pesar de que el material genético de una célula procariota no vaya a estar delimitado por una membrana, por un núcleo, sí va a estar posicionado en una zona específica de la célula, similar a la función que cumpliría el núcleo al fin de cuentas. Entonces, podemos hablar en cierta forma de que una célula procariota, si bien no posee un núcleo definido, su material genético sí está focalizado en la célula, similar a lo que ocurre en una célula eucariota. Por eso, a mí, en lo personal, no me gusta esa definición de procariota y eucariota. Pero bueno, quédense con eso de núcleo definido y sin núcleo, ¿va? Pero esto es lo que realmente ocurre en una arquea o en una bacteria, ¿va? Buah. Vamos. Sí, profe. ¿Qué? Ahora, la siguiente característica tiene que ver con su manera de replicarse, ¿sale? ¿Cómo es esto de replicación celular? Si ustedes se fijan en la tablita, dice que las células procariotas no llevan a cabo ciclo celular y las células eucariotas sí realizan un ciclo celular. Bueno, ahorita no me voy a poner en más detalles de hablarles de la
profase, metafase, anafase, telofase y citoquinesis para que entiendan lo que es un ciclo celular, ni qué partes comprende la fase G1, la fase S, la fase G2 y la fase M, ni de las ciclinas, ni de las CDKs, ni nada de eso, porque no es parte del curso. Solamente quédense con saber que un ciclo celular normal, o más bien un ciclo celular de una célula eucariota se compone de al menos 4 fases. La fase G1, la fase S, la fase G2 y la fase y la fase M. Un ciclo celular de una célula eucariota común contiene estas 4 fases. ¿Sale? Sin embargo, el ciclo celular, o mejor dicho, la replicación de una célula procariota no pasa por ninguna de esas fases. De tal manera que para ser un poco más específicos o sí, en la manera de reproducirse de la célula, o mejor dicho, para ser un tanto más general en la manera de reproducción de los dos tipos de células, decimos que la célula eucariota presenta ciclo celular debido a que pasa por estas 4 fases. Y una célula procariota no presenta ciclo celular porque no pasa por ninguna de estas 4 fases. ¿Va? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos claros? Sí, profe. Ok. ¿Lo podría regresar para copiarlo? Sí. Ahí está. Me dicen cuando ya. ¿Listo? Un momento. Listo, profe. Gracias. Sale. Entonces, ya casi acabamos la parte de las diferencias. La siguiente característica que diferencia procariotas de eucariotas es lo que me mencionaron al principio, que las procariotas no presentan organelos membranosos internos, mientras que las eucariotas sí presentan organelos membranosos internos. ¿Ok? ¿Por qué hago esta énfasis en la palabra membranoso? Suena gracioso, pero el caso es que dentro de todos los organelos celulares, como vamos a ver más adelante, hay algunos que están delimitados por una membrana, ¿sale? Y normalmente esos organelos que están delimitados por una membrana se encuentran dentro de las células. Entonces,
La diferencia real entre los organelos en procariotas y eucariotas es que las eucariotas tienen organelos membranosos internos y las procariotas no. ¿Sale? Esa es la diferencia real. ¿Ok? Porque sí tienen ribosomas, sí tienen citoesqueleto las procariotas, tienen una membrana celular, ¿sale? Sí tienen organelos celulares, pero no tienen organelos membranosos, ¿va? La siguiente diferencia tiene que ver con algo que se llama ribosomas. Los ribosomas que de hecho se presentaban en el video que les mostré, que eran unas esferitas verdes que se enlazaban a los ARN mensajeros. Y la función de estos ribosomas era sintetizar o producir proteínas. Entonces, similar a lo que ocurría con la primera característica de la tabla, la diferencia en el ARN ribosomal, las procariotas y eucariotas también tienen diferencias en los ribosomas. Los de eucariotas son más grandes que los de procariotas. Por tal esa diferencia en el coeficiente de sedimentación. Los ribosomas de procariotas son 70S y los ribosomas de eucariotas son 80S. Y bueno, como les dije, eso hace alusión al tamaño. ¿Va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, ¿No se profe. perdido? ¿O ya se aburrieron? Sí, No, profe. es interesante. Bueno, a mí se me hace interesante. No sé ustedes. Sufran en silencio si no es así. La siguiente diferencia tiene que ver con algo que es muy, muy, muy quisquilloso. Hay diferentes organelos celulares, ¿sale? Y hay lo que se conoce como organelos celulares internos, ¿sale? Y organelos celulares externos, ¿va? De los internos, pues son mitocondrias, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, peroxisomas, ribosomas, citoesqueleto, ¿va? Y de los externos pueden ser membrana plasmática, pueden ser flagelos, fimbrias, pilis, pero hablando específicamente de de procariotas, los procariotas tienen algo que se conoce como pared celular, ¿sale? ¿Qué es esta pared celular? Bueno, la célula normal, tanto procariota como eucariota, están delimitadas por una membrana plasmática. Es decir, la membrana plasmática es una cubierta que va a delimitar la forma y el tamaño de una célula. ¿Ok? Es algo que está recubriendo a la célula. Y eso lo tienen todas las células, todas las células, ¿va? Pero aparte, las células procariotas tienen algo que se conoce como pared celular, ¿ok? ¿Qué podrían decir que es la pared celular basados en este esquema todo raro que les estoy haciendo? ¿Qué dirían que es la pared ¿Una celular? doble defensa? Una segunda Exactamente, defensa. una doble defensa, una doble cubierta.
¿ok? La pared celular es una cubierta que va a estar recubriendo a la membrana plasmática en procariotas, ¿sale? La pared celular es un organelo extracelular. Y eso solo va a estar presente en procariotas, ¿ok? Con algunas excepciones. De hecho, ya en sus clases de microbiología van a ver que la pared celular no siempre está presente, pero ahorita quédense con la idea de que sí, ¿sale? Entonces, las células procariotas, bacterias y arqueobacterias, van a tener presencia de pared celular. Ahora, hay que hacer un paréntesis aquí. Las células eucariotas comprenden células animales y células vegetales, ¿sale? Las vegetales, obviamente, las de las plantitas, ¿va? Entonces, hay algo curioso que pasa con las células vegetales y con algunos hongos también, ¿va? ¿Y qué es eso curioso? Bueno, las células eucariotas vegetales y las células de hongos también poseen una pared celular. Pero esta pared celular es diferente a la de las procariotas, ¿va? ¿Sí se entendió eso? ¿Todo claro con ese punto? Sí, profe. Sí, profe. Seguros, seguros, todo bien. Sí, profe. A mí sí me lo puede repetir, por favor. Ok. Quedamos que las células procariotas iban a tener membrana celular y aparte una segunda cubierta llamada pared celular, que es esta rojita. Si alguno tiene que salirse sin ningún problema, lo puede hacer, ¿va? Nada más, pues sí, díganme porque si no los consideraría que faltaron al rato que tome lista, ¿va? Entonces quedamos que tienen la membrana celular, que es esta negrita, y aparte una pared celular. ¿Qué función va a tener esa pared celular? Las va a brindar protección y sostén a las procariotas, ¿va? Pero algunas células animales, perdón, algunas células eucariotas, como lo son las células eucariotas vegetales, es decir, de plantitas, por eso lo voy a poner verde, y algunas células de hongos, que voy a poner en morado, aparte de tener su membrana plasmática, que justamente es esta verde y esta morada, verde para células vegetales, morada para hongos, también llegan a presentar pared celular, ¿sale? Entonces, células eucariotas vegetales y células de hongos también presentan pared celular, pero esta pared celular que poseen es diferente a la de las procariotas, ¿sale? Tiene características diferentes, ¿va? ¿Ya quedó un poquito más claro? Sí, profe, Sí, profe. gracias. Dale. Y ya, por último, la diferencia, la última diferencia presente entre estos dos tipos de células tiene que ver con algo que se conoce como niveles de regulación de la información genética. ¿Ok? Niveles de regulación de la información genética. En procariotas solo se conocen 3 niveles de regulación, mientras que en eucariotas se reconocen al menos 5 niveles de regulación. Actualmente son más, pero quédense con 5. ¿Va?
Ahora, ¿a qué se refiere eso de niveles de regulación? Bueno, eso lo vamos a ver cuando lleguemos a ácidos nucleicos y tiene que ver nuevamente con lo que se conoce como dogma central de la biología molecular. ¿Ok? Este dogma central de la biología molecular fue algo establecido por Crick, del dúo dinámico Watson y Crick, los que definieron la estructura de la doble hélice, ¿sale? Entonces, este dogma, les digo, fue definido por Crick, solamente por Crick, ¿sale? Y lo que dice el dogma es cómo vamos a pasar del genoma, es decir, del ADN, cómo vamos a pasar luego a otro idioma que se conoce como ARN, y luego de esto, cómo vamos a pasar a otro idioma que se conoce como proteína, ¿sale? Entonces, les repito, lo vamos a ver más a detalle ya cuando lleguemos a ácidos nucleicos, pero en esencia es esto. El dogma central de la biología molecular hace alusión a precisamente estos diferentes cambios de idioma en la célula, de ADN a ARN y después a proteína. En una célula procariota, a esto que puse aquí se le conoce como flujo de información genética. El ADN va a ser transcrito a ARN y el ARN va a ser traducido a proteína. ¿Va? Estos 3 puntos son a lo que se refiere en la tablita como 3 niveles de regulación genética: ADN, ARN, proteína, en procariotas. ¿Sí? ¿Sí está bien? ¿Quedamos bien? ¿Claro con eso? Sí, Sí. profesor. Sí, profesor. Ok. Sin embargo, ¿qué pasa en las células eucariotas? ¿Por qué se reconocen no 3, sino 5 niveles? Bueno, porque entre el paso de ADN a ARN ocurre algo que se conoce como modificaciones transcripcionales, ¿ok? Aquí, entre ARN y ADN, ¿ok? Modificaciones post-transcripcionales. Déjenlo, pongo acá y hago una flecha para acá, aquí. Y entre el ARN y la proteína ocurre algo que se conoce como modificaciones post-traduccionales. ¿Sale? Aquí, entre el ARN y la proteína. Entonces ya no son 3, ya son 5 niveles de regulación de la expresión genética. ¿Sale? Porque estas cosas surgen en las eucariotas para poder brindar una mayor gama de funciones a las diferentes biomoléculas. ¿Ok? Sí, profe. ¿Todo claro? Era ¿Dudas? modificaciones post-transcripcionales y ¿cuál era la otra? Post-traduccionales. Ok, Aquí te lo gracias. pongo otra vez. Ahí está. Gracias. ¿Todo claro entonces? Sí, profe, todo bien. Vale.
Estas, entonces, son las diferencias más relevantes entre células procariotas y células eucariotas. Estas son como las clave para decir si una es esto o es aquello, ¿va? Y son las más aceptadas a nivel mundial, ¿va? Entonces, si alguno de ustedes eventualmente va a optar por un cambio de carrera, se va a ir a medicina, se va a ir a biología, se va a ir a, no sé, lo que ustedes se den, lo que ustedes quieran, pero tenga que ver con ciencias de la salud, eventualmente van a ver estas cosas de nuevo. Entonces, este tipo de, o más bien, estas son las diferencias esenciales entre eucariotas y procariotas. Cualquier otra diferencia, digamos que es secundaria, ¿sale? No son relevantes para poder definir exactamente cuándo es una y cuándo es otra, ¿va? Y entonces, ahora sí, ya definimos un poco mejor qué son las diferencias entre estos dos tipos de células, nos vamos a concentrar a partir de este momento única y exclusivamente a hablar de células eucariotas, ¿sale? Las células procariotas no las vamos a tocar en este curso, ¿sí? Y nos vamos a referir solo a células eucariotas. Entonces, empezando con esto, tenemos que ver lo que se conocen como organelos celulares. Yo les pedí que leyeran un poquito sobre eso, a pesar de que no quería que me entregaran nada. Entonces, ¿qué definirían ustedes como un organelo celular? Yo. A ver, dime, Ray. Los órganos dentro de la célula, los que le permiten respirar, hacer digestión, Okay. bueno, procesar alimentos. Solo dentro de la célula, acuérdate que les dije de la pared celular. Pero pues eso es parte, sería como el órgano de la piel, ¿no? Para la célula. Bueno, Pues sí, todos pero los a órganos de la nosotros, célula. por Sí. ejemplo, ¿a nosotros qué nos pasaría si no tuviéramos piel? Ah, quemaría el aire. Exactamente. Entonces, la piel sigue siendo, sí es un órgano o un tejido importante para el cuerpo, porque sin la piel todos nuestros sistemas colapsarían. Entonces, al igual que la piel para nosotros, la membrana celular y la pared celular también son estructuras importantes para las células y aunque no estén dentro de ellas, forman parte de los organelos celulares. Por eso hace rato les hice hincapié en que existen organelos celulares intracelulares, que son los que bien me dijiste tú, Rey, los que ayudan con todos estos procesos, Ray, perdón, y los organelos extracelulares que tienen otras funciones, ¿sale? Escalante. Yo digo que es todo aquello que conforma la célula y que lo ayuda a, pues ahora sí que a llevar sus procesos de forma correcta. Ok, aquí tú ya me estás englobando más cosas. Les falta una característica importante, pero sí, también tienes razón en esto. Martínez Gascón, o algo, Sí, ahora sí lo dije Gascón. así. Ok. Podrían ser todas aquellas partes que conforman y realizan las actividades celulares. Que conforman y realizan las actividades correctas. Ok, sí, me gustó la definición. ¿Alguien más? Ya la última participación. ¿Alguien más? A ver, Diego Hernández. Bueno, yo, aparte de, Te escucho. también tendríamos que mencionar que tienen una función específica y en conjunto, en conjunto hacen que una célula funcione adecuadamente. Exacto, ese es un punto importante. Todos los organelos son específicos en la función que van a llevar a cabo y no
digamos que no se combinan o se comparten funciones, ¿sale? Entonces son, de hecho eso tiene que ver con algo que se conoce como compartamentalización celular, ¿va? Entonces, vamos, yo les voy a decir lo que para mí es un organelo celular. Entonces, pueden completarla con la definición que ustedes se hayan creado. Para mí es toda aquella estructura que lleva a cabo funciones esenciales en las células y sin las cuales no podría vivir. Pueden ser tanto intracelulares como extracelulares. Porque como vamos a ver más adelante en uno de los organelos que menciono aquí abajo, dependiendo del orden de... ¿Cómo se llama esto? El orden de complejidad de un ser vivo, dependiendo de si es una célula, multicelular, tejido, órgano, sistema, o ya un ser vivo, van a ir apareciendo diferentes organelos celulares extracelulares, ¿sale? Entonces, aunque no estén dentro de la célula, son esenciales para el correcto funcionamiento de un individuo, de un órgano, tejido, sistema o individuo, ¿sale? Entonces, también el nivel de complejidad interviene mucho en poder definir si algo es un organelo celular o no. Ahora, las células eucariotas, como les había mencionado anteriormente, son las que muestran presencia de organelos internos, ¿sale? Mientras que eubacterias y arqueobacterias, que en conjunto son las procariotas, no presentan esta presencia de organelos intracelulares, ¿va? Ahora, ¿cuáles son estos organelos? O más bien, ¿cuáles son los organelos más relevantes en relación a una célula eucariota? Bueno, los enlisté de esta manera, no es por ningún motivo en especial o por jerarquía, no. Simplemente fue como se me estuvieron viniendo a la mente en aquel momento. Entonces, son membrana plasmática, que es con la primera que vamos a iniciar, el primer organelo celular. Luego, citoesqueleto. Después tenemos al sistema de endomembranas, que comprende varios organelos celulares. ¿Cuáles son estos? Bueno, el retículo endoplásmico o endoplasmático. Cualquiera de las dos palabras es correcta, ¿sale? Entonces, el sistema de endomembranas comprende al retículo endoplásmico rugoso y al retículo endoplásmico liso. Y aparte, también comprende al aparato de Golgi o Golgi, como lo quieran decir. Después de esto, tenemos a los ribosomas. Y de estos ribosomas tenemos dos tipos en general. Lo que se conoce como ribosomas libres en citoplasma y ribosomas asociados a retículo endoplásmico rugoso. ¿Sale? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Después de esto, Sí, profe. tenemos a las mitocondrias, que son ahora sí que la fábrica energética por excelencia de la célula. La mitocondria es la fuente de energía o la fuente que produce la mayor cantidad de energía en las células,
¿sale? La mitocondria es de los organelos más importantes que existen. Y de hecho, es la mitocondria lo que dio lugar a la existencia de las células eucariotas. No fue el núcleo definido, fue la existencia de las mitocondrias, ¿va? Después de esto tenemos al núcleo y al nucleolo, que son dos cosas diferentes y están presentes en células eucariotas, núcleo y nucleolo. Luego a los lisosomas y peroxisomas, que son los sistemas de destoxificación celular, lisosomas y peroxisomas. Luego tenemos a vesículas o vacuolas. Y finalmente, algo que en lo personal me gusta mucho, la matriz extracelular. Que esta solo la vamos a tener presente a partir del orden de organización de tejidos. A partir de la existencia de tejidos, ya tenemos presencia de matriz extracelular. De tal manera que órganos, sistemas y un individuo como tal va a tener matriz extracelular, ¿va? Entonces, ¿todo bien? ¿Ya lo tienen? Sí, profe. Creer que sí. Entonces, lo que sigue es mostrarles una caricatura muy caricaturesca de cómo se supone que se ve la célula eucariota con todos estos organelos, ¿va? Entonces, pueden ver ustedes que tenemos el núcleo, el núcleo con sus diferentes partes, la membrana nuclear, la membrana interna, la membrana externa, el espacio intermembranal, el espacio perinuclear, la cromatina, un poro. Luego tenemos al retículo endoplásmico rugoso, que es, si se fijan, está muy cerca, prácticamente rodeando, cubriendo al núcleo, y conforme se va alejando el retículo del núcleo, comenzamos a ver un cambio en la morfología, y este cambio en la morfología corresponde a lo que se conoce como retículo endoplásmico liso. En realidad, el retículo endoplásmico es uno solo, pero para fines didácticos lo dividimos en dos partes, en el retículo endoplásmico rugoso y en el retículo endoplásmico liso. Ya cuando lleguemos a ese organelo vamos a ver por qué, ¿va? Después al aparato de Golgi, que es este también que parece como acordeón, ¿va? Y está también bastante plegado sobre sí mismo, y ese plegamiento tiene mucho que ver con su función. Tenemos lisosomas del otro lado, vacuolas, estas cositas que son como estrellitas serían centriolos. Tenemos a las mitocondrias, la membrana, fibras intermedias y corresponden a parte del citoesqueleto. Ribosomas, tanto libres como asociados a retículo, al microtúbulos, microfilamentos que también forman parte de el citoesqueleto, y la membrana celular conteniendo todo dentro de sí. ¿Sale? Entonces, así es como se supone es el modelo generalizado de una célula eucariota, ¿va? Pero entonces, díganme si eso se parece a esto. ¿Se parece o no se parece? Están igualitos, ¿no? Moderno. Prácticamente le sacaron una foto a las células. Esto que les muestro aquí es la representación caricaturesca de cómo es una célula eucariota. Realmente nosotros no podemos ver una célula así con ese grado de definición. Con la tecnología actual es imposible.
Simplemente son modelos que se les ocurre a la gente basados en el conocimiento general. Esto es lo que nosotros vemos a microscopio, ¿sale? Y a esto a un microscopio óptico, ya dependiendo del tipo de microscopio podríamos ver más cosas. Entonces, del lado izquierdo, la imagen a blanco y negro, lo que les muestro es un cúmulo celular. Todas esas circulitos son células, es una sola célula. Cada uno de esos circulitos es una sola célula, que se están conglomerando entre sí para formar un gran consorcio celular. ¿Sale? Y por ejemplo, del lado derecho, la imagen en lila en tonos de morado, los puntos más oscuros son también células. ¿Sale? Entonces, si se fijan, estamos viendo diferente tipo de organización celular con un diferente grado de nitidez. No, no es nitidez. Ustedes deben de conocer el término, pero bueno, a mí se me olvidó. El caso es que son diferentes. ¿Claridad? ¿De qué? ¿De qué? ¿Claridad? Dejémoslo en claridad. Hay otro término, pero ahorita se me fue. El caso es que esto es a lo más que llegamos con un microscopio óptico, por ejemplo. ¿Sale? No podemos ver estructuras, no podemos ver organelos, no podemos ver prácticamente nada más que la forma definida de la célula. Pero existen otro tipo de técnicas y otro tipo de aparatos que nos permiten ver diferentes cosas. ¿Sale? Entonces, estas imágenes que les muestro también son células. ¿Sale? Y nosotros hemos desarrollado técnicas que nos permiten teñirlas de diferentes colores dependiendo de lo que nosotros queramos observar. Y en general, lo que estamos viendo en estas tres imágenes es en rojo la membrana celular y los filamentos de actina, en verde microtúbulos de tubulina, ¿sale? Y filamentos intermedios, que son otra estructura del citoesqueleto, y en azul los núcleos celulares, y en cada uno de los recuadros se ve esas estructuras, ¿sale? Y si se fijan, cada una de las imágenes que les pongo tiene diferentes formas. Por ejemplo, la imagen de abajo y en medio, esas por la estructura alargada son células musculares, ¿sale? Esas células tienen una estructura muy, muy característica que es el alargamiento, ¿va? Entonces, las células, a pesar de que tienen los mismos constituyentes, membranas, citoesqueleto y todo lo demás, tienen una morfología específica que está relacionada a su función, lo que se conoce como morfofisiología, ¿va? Entonces, todo esto es lo que podemos definir realmente de una célula, pero no tiene nada que ver con el modelo generalizado que les mostré, ¿va? Miren, ya me duele mi gargantita. Hablar tanto es cansado. Entonces, vamos a dejarlo aquí, ¿va? Y la siguiente clase continuamos, ¿va? Vamos a empezar a ver membrana celular. Después de la membrana, vamos a ver citoesqueleto, matriz extracelular, núcleo, nucleolo, y así nos vamos a seguir con todo lo demás. ¿Va? Por ahora, las actividades, pues, se van a, o sea, no voy a dejar más actividades, con la que han hecho hasta ahorita del cuadro es más que suficiente. Ya posteriormente voy a comenzar a asignar temas de exposición para que los vayan preparando, ¿sale? Yo espero que ya la siguiente clase terminemos organelos y prácticamente toda la unidad 1, para la siguiente semana iniciar ya con la unidad 2, ¿va? Entonces, si no hay dudas, buenas noches a todos. Igualmente, profe.